Buenas, mi nombre es Javier Álvarez Buzón y mi grupo está conformado por Sergio Arrieta Rodríguez, Hugo Cárdenas, Mayra Meriño Rincón, Petrona Rodríguez Tolosa. Somos estudiantes de quinto semestre de Derecho de la Corporación Universitaria Rafael Núñez, asignatura Derecho Internacional. Vamos a hablar acerca del caso de la masacre de Ituango en el departamento de Antioquia. Los representantes, el Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos y la Comisión Colombiana de Juristas. El tema a tratar es la responsabilidad internacional del Estado colombiano por las dos masacres ocurridas en los corregimientos del Aro y La Granja en el municipio de Ituango, así como la falta de investigación para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables. Los derechos de la Convención Americana vulnerados, en este caso tenemos el artículo 1, obligación de respetar los derechos, artículo 4, derecho a la vida, artículo 5, derecho a la integridad personal, artículo 7, derecho a la libertad personal, artículo 8, garantías judiciales, artículo 11, derecho a la honra y a la dignidad, artículo 19, derechos del niño, artículo 21, derecho a la propiedad privada, artículo 22, derecho de circulación y residencia, artículo 25, a la protección judicial. Los hechos de este caso se refiere a dos masacres cometidas en los corregimientos de La Granja y El Aro en el municipio de Ituango, en el departamento de Antioquia, en el año de 1996 y 1997 respectivamente. Fueron perpetrados por grupos paramilitares con el apoyo y la tolerancia de miembros de la fuerza pública y tuvieron como saldo torturas, asesinatos, robo de ganado, destrucción de casas y desplazamiento. Las masacres se dieron en un contexto de ingreso violento de los paramilitares a la región, quienes tenían plenamente identificados los corregimientos y municipios que pensaban atacar por considerarlos zonas de influencia guerrillera. En ese momento la región se caracterizaba por ser ganadera, así como un punto de vital importancia táctico-militar, dada la cercanía que tenía con la unión de las tres cordilleras y la posibilidad de trasladarse de un lugar a otro. En los primeros meses del año de 1996, distintos sectores del corregimiento, liderados por Jesús María Valle Jaramillo, le expresaron a las autoridades departamentales su temor y preocupación por la posible incursión de paramilitares armados en su corregimiento. Y pese a lo manifestado por la comunidad, el 10 de junio de 1996, el comandante del batallón Girardot dispuso del retiro de la mayoría de las unidades militares que operaban en esa zona para ser trasladados a otros sectores alejados de La Granja. Al día siguiente, aproximadamente 22 paramilitares armados con fusiles y revólveres incursionaron de manera violenta en dicho corregimiento de Ituango, pasando a escasa distancia por lo menos de un comando de la policía sin que la autoridad opusiera resistencia alguna. Ahora bien, luego de la masacre de La Granja, producto de la incursión paramilitar, los pobladores del municipio de Ituango, en especial del Aro, solicitaron a la gobernación, a la defensoría, a la fiscalía y al ejército, entre otras autoridades, la adopción de medidas que garantizaran la vida y la integridad personal de la población amenazada por el accionar de los grupos al margen de la ley. Pese a ello, las entidades hicieron caso omiso y la solicitud de la comunidad, lo que es peor, hay pruebas de reuniones previas entre el grupo paramilitar y miembros del batallón Girardot en el municipio de Puerto Valdivia. El 14 de julio de 1998 y el 3 de marzo del 2000 respectivamente, los casos de la masacre de La Granja y El Aro llegaron a la Comisión Interamericana. El 11 de marzo del 2004, la comisión decidió acumularlos y presentó un solo caso a la Corte Internacional de Derechos Humanos el 30 de julio de ese año. El 14 de enero del 2005, casi 20 años después de los hechos, el Estado reconoció su responsabilidad por la violación de los derechos a la vida, a la integridad y libertad personal y a la propiedad privada, pero negó su responsabilidad por la vulneración de los derechos de los niños, a las garantías y protección judicial en contra de la esclavitud y de circulación, pero a su vez reconoció que agentes estatales habían participado en estas masacres. El 1 de julio del 2006, la Corte Interamericana encontró a Colombia responsable por la vulneración de los derechos a la vida, a la integridad y libertad personal, a la honra y dignidad de los niños, a las garantías y protección judicial y de circulación y residencia. Ahora le cedo la palabra a la compañera Mayra Meriño, quien continuará con este caso. Gracias.
Hola, sí, muy buenas. Mi nombre es Mayra Meriño y continuaré con el caso que estamos tratando en mención. Tenemos que se presentan procedimientos ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Se presentan peticiones el 14 de julio de 1998 y el 3 de marzo del año 2000. Tenemos que se presentan informes de admisibilidad el 2 de octubre del año 2000 y el 11 de octubre del año 2001. Tenemos que se presenta un informe de fondo el 11 de marzo del año 2004 y que tenemos una fecha de remisión de este caso ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos el 30 de julio del año 2014. A continuación, pues tocaremos a fondo todo el caso y todos los derechos violados en esta parte. Tenemos que los representantes de las víctimas coincidieron con las violaciones alegadas por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Alegaron además la violación de los artículos 5.1, 6, 7, 21 y 22.1 de la Convención Americana en perjuicio de las personas indicadas en el parágrafo 18 de la presente sentencia. Se maneja una fecha de audiencia ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos el 22 de septiembre del año 2005. Tenemos que la Corte es competente para conocer del presente caso en los términos de los artículos 62 y 63.1 de la Convención Americana, ya que Colombia es Estado parte de la Convención desde el 31 de julio de 1973 y que reconoce la competencia contenciosa de la Corte el 21 de julio de 1985. El Estado, adicionalmente a esto, interpuso una excepción preliminar basada en la indebida aplicación del requisito del previo agotamiento de los recursos internos previsto en el artículo 46.1 de la Convención. Al haberse efectuado un reconocimiento de responsabilidad en el presente caso, el Estado ha aceptado implícitamente la plena competencia de la Corte para conocer del mismo, por lo cual Colombia ha renunciado tácitamente a la excepción preliminar interpuesta, pues además el contenido de dicha excepción se encuentra íntimamente relacionado con el fondo del presente asunto, en particular en lo referente a la supuesta violación de los artículos 8 y 25 de la Convención. Por lo tanto, dicha excepción preliminar debe ser desestimada y la Corte se pronunciará sobre los alegatos de las partes al respecto en los capítulos de fondo correspondientes en la presente sentencia. Tenemos que el Estado realizó un reconocimiento parcial a la responsabilidad internacional, el cual fue aceptado por la Corte Interamericana. Tenemos un análisis de fondo en donde en el artículo 4 de la Convención Americana, con respecto al derecho a la vida, pues en relación a este artículo, el 1.1 de la misma, el derecho a la vida es un derecho fundamental, cuyo goce pleno es un prerequisito para el disfrute de todos los demás derechos humanos. Esta protección activa del derecho a la vida por parte del Estado no solo involucra a sus legisladores, sino a toda institución estatal y a quienes deben resguardar la seguridad, pues ya sean en este caso las fuerzas mayores, los policías, las fuerzas armadas. En razón al anterior, los estados deben adoptar las medidas necesarias, no solo en nivel legislativo, sino administrativo y judicial mediante la emisión de las normas penales y establecimiento de un sistema de justicia para prevenir, suprimir y castigar la privación de la vida como consecuencia de actos criminales. Tampoco, o sea, no solo para prevenir y proteger, sino que también para que se hagan investigaciones con respecto a todas estas situaciones. El presente caso ha sido probado y el Estado ha reconocido que en junio de 1996 y a partir de octubre de 1997 en los corregimientos de La Granja y El Aro, pues respectivamente todos ubicados en Antioquia, en el municipio de Ituango, grupos paramilitares perpetraron sucesivamente incursiones armadas, asesinaron a un grupo de personas civiles en estado de indefensión. La responsabilidad del Estado por dichos actos, los cuales se enmarcan dentro de un patrón de masacres semejantes, se deriva en los actos de omisión, aquiescencia y colaboración por parte de miembros de la fuerza pública, apostados en dicho municipio. Pues tenemos que la Corte concluye que el Estado no cumplió con su misión, con su obligación de garantizar el derecho a la vida, consagrado en el artículo 4 de la Convención. Tenemos que el Estado reconoció que el grupo paramilitar que incursionó en El Aro después de llevar a cabo la masacre y los actos de intimidación robó el ganado de sus habitantes e impuso a algunas personas de este corregimiento el trabajo de recoger y trasladar el ganado durante aproximadamente 17 días.
Tenemos que en este caso, cuando lo analizamos en general, los alcances del citado artículo 6.2 de la Convención, el Tribunal considera útil y apropiado utilizar otros tratados internacionales distintos a la Convención Americana, tales como el Convenio número 29 de la Organización Internacional del Trabajo sobre trabajo forzoso, donde se interpretan sus disposiciones de acuerdo a la evolución del sistema, interamericano, donde pues la Comisión del Desarrollo Experimentado en esta materia del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Tenemos también que se han presentado diferentes situaciones y que la Corte considera que en el ámbito de la privacidad se caracteriza por quedar exento e inmune a las invasiones o agresiones abusivas o arbitrarias por parte de terceros ante la autoridad pública. En este caso, muchas personas perdieron bienes en el aro, quienes se encuentran señaladas en el anexo tercero de esta sentencia y en el artículo 11.2, donde la convención en relación con los artículos 21, que es el derecho a la propiedad, y el artículo 1.1, obligación de respetar los derechos de la misma, en perjuicio de los 43 personas cuyo domicilio fueron destruidos en el aro, quienes se encuentran señaladas en el anexo 3 de ese fallo. Pues a continuación los dejo con mi compañero Hugo para que siga abordando más a fondo esta situación, estos eventos que se presentaron. Mi nombre es Hugo Cárdenas Cárdenas y continuando con lo que decía la compañera Mayra Meriño, el artículo 22 de la Convención de Derecho de Circulación y Residencia, la Corte ha señalado que el derecho de circulación y residencia es una condición indispensable para el libre desarrollo de la persona y consiste en el derecho de quienes se encuentran legalmente dentro de un estado a circular libremente en este y escoger su lugar de residencia. En este sentido, pues, mediante una interpretación evolutiva del artículo 22 de la Convención, tomando en cuenta las normas de interpretación aplicables y de conformidad con el artículo 29 de la misma, que prohíbe una interpretación restrictiva de los derechos. Esta Corte ha considerado pues, que el artículo 22.1 de la Convención protege el derecho a no ser desplazado forzadamente dentro de un estado o parte de la misma. Asimismo, pues dentro de los efectos nocivos que provoca el desplazamiento forzado interno, se han destacado la pérdida de la tierra y de la vivienda, la marginación, graves repercusiones psicológicas, el desempleo, el empobrecimiento y el deterioro de las condiciones de vida, el incremento de las enfermedades y de la mortalidad, la pérdida del acceso a la propiedad entre comuneros, la inseguridad alimentaria y la desarticulación social. Por todo lo anterior, esta Corte considera pues, que el Estado es responsable por la violación de los derechos consagrados en el artículo 22, que establece el derecho a la circulación y residencia. Siguiendo con el artículo 19, el de la Convención Americana que establece derechos del niño, el tribunal considera que el artículo 19 de la Convención Americana debe entenderse como un derecho complementario que el tratado establece para seres humanos que por su desarrollo físico y emocional necesitan medidas de protección especial. En este sentido, revisten especial gravedad los casos como el presente, en los cuales las víctimas de violación a los derechos humanos son niños y niñas, quienes tienen derechos especiales derivados de su condición, a los que corresponden deberes específicos de la familia, la sociedad y el Estado. En esta materia rige el principio del interés superior de los mismos, que se funda en la dignidad del ser humano, en las características propias de los niños y en la necesidad de propiciar el desarrollo de estos, con pleno aprovechamiento de sus potenciales. Siguiendo con el artículo 5 de la Convención Americana, que habla de los derechos a la integridad personal, el tribunal observa que en los términos del reconocimiento de la responsabilidad estatal, los hechos de las masacres en La Granja y El Aro fueron llevados a cabo por un gran número de personas fuertemente armadas, con la utilización de violencia extrema sobre la población, intimidando a los pobladores mediante amenazas de muerte y ejecutando a personas públicamente y de manera arbitraria. Las personas ejecutadas en La Granja y El Aro presenciaron estos actos de amenazas de su muerte, así como las muertes violentas y torturas de sus compañeros. En este contexto de violencia y amenaza causó en las víctimas posteriormente ejecutadas un miedo intenso de sufrir las mismas consecuencias. Por lo anterior, este tribunal considera que en el presente caso existen suficientes elementos de convicción para concluir que Colombia es responsable por la violación del derecho a la integridad personal en perjuicio de las 19 personas que fueron ejecutadas en las masacres de La Granja y El Aro.
En relación con la presunta violación del derecho a la integridad personal de los familiares de las víctimas ejecutadas en la granja, los familiares de las víctimas ejecutadas en la granja y el aro sufrieron un fuerte impacto psicológico y han padecido un profundo dolor y angustia como consecuencia directa de las ejecuciones de sus familiares, así como las circunstancias propias de la masacre. Por lo anterior, este tribunal considera que en el presente caso existen suficientes elementos de convicción para concluir que Colombia es responsable por la violación del derecho a la integridad personal en perjuicio de las familias de las víctimas ejecutadas en las masacres de la Granja y el Aro. En el artículo 8.1 y 25 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, que establece garantías judiciales y protección judicial, las masacres fueron perpetradas en el contexto del conflicto armado interno que sufre Colombia. Comprendieron un gran número de víctimas. Sin embargo, aún tomando en cuenta la complejidad del asunto, la efectividad de los procesos se han visto afectada por varias fallas de investigación. Este deber de investigar deriva de la obligación general que tienen los estados, partes en la Convención de respetar y garantizar los derechos humanos consagrados en ella. Es decir, la obligación establecida en el artículo 1.1 de dicho tratado, en conjunto con el derecho sustantivo que debió ser amparado, protegido o garantizado, de tal manera en casos de violación al derecho a la vida, el cumplimiento de la obligación de investigar constituye un elemento central. La Corte concluye que los procesos y procedimientos internos no han constituido recursos efectivos para garantizar el acceso a la justicia y de toda la verdad de los hechos, la investigación y sanción de los responsables y la reparación de las consecuencias de las víctimas. Por ende, el Estado es responsable por la violación de los artículos 8.1 y 25 de la Convención en relación al artículo 1.1. A continuación, los dejo con la compañera Petrona Rodríguez. Buenas tardes, compañeros, docentes. En cuanto a la masacre de Ituango, en lo que corresponde a las reparaciones, la Corte dispone que el Estado debe proveer justicia, se debe garantizar el derecho a la salud gratuitamente, se debe garantizar el derecho a la vivienda o a la habitación gratuitamente. Por otra parte, la Corte considera que el Estado debe reconocer públicamente que es responsable de lo sucedido en la masacre. Se debe publicar en un diario de circulación local y nacional la noticia de lo que dispone la Corte. En honor a las víctimas se debe realizar una placa para recordarlas, se deben realizar la debida indemnización, el debido pago a los familiares de las víctimas en cuanto a daño material e inmaterial. Se le debe brindar en un lapso de 6 meses capacitación o educación a las Fuerzas Armadas de Colombia. La Corte estará en revisión para que el Estado dé cumplimiento a lo ordenado en esta sentencia. En cuanto a la parte resolutiva, la Corte decide que se debe admitir el reconocimiento de la responsabilidad internacional efectuado por el Estado en cuanto a la violación de los derechos consagrados en el artículo 4, como lo son el derecho a la vida, el derecho a la libertad personal, el derecho a la propiedad privada y la obligación de respetar los derechos. Se debe desestimar la excepción preliminar interpuesta por el Estado. El Estado violó en perjuicio de todos los pobladores de la Granja y el Ajo el derecho a la integridad personal. El Estado vulneró los derechos a la protección judicial y a la obligación de respetar los derechos, como también los derechos judiciales en cuanto a las personas que están vinculadas en esta sentencia. Muchísimas gracias. En la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que condenó al Estado colombiano por las masacres, dio una serie de órdenes que se concentraban en atender principalmente a las víctimas.
como por ejemplo el brindar la garantía para el regreso de la comunidad El Aro que salieron desplazados por la masacre, ni el acompañamiento médico y psicológico a las víctimas en todo momento por parte del Estado. Sin embargo, esas órdenes no se han cumplido con la rapidez y la eficacia y el rigor que en estos casos se esperaría. Y es que según María Victoria Fayón, quien es abogada defensora de las víctimas en los casos de la masacre, y en una declaración hecha para el periódico El Espectador, dice que, abro comillas, los hechos fueron terroríficos. Hay muchas personas que hoy en día no han regresado, ni piensan, ni quieren, y es porque las huellas y el daño psicológico que dejó las masacres es impresionante, cierro comillas. La Corte dejó claro que era necesario que las víctimas estuvieran acompañadas en todo momento, pero para la abogada Fayón no hay posibilidades de las que personas tengan una atención más allá de la que cualquier otra persona puedan tener. Y con el gobierno actual se está tratando de llegar a un acuerdo, a los mejores acuerdos, pero está claro que por el momento la política de gobierno está centrada en otras cosas como reprimir o, bueno, o todas estas cosas que está pasando con las protestas.